Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Liderazgo con propósito. Capítulo 11. Lo que se necesita para ser un gran líder. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. En el primer capítulo descubrimos esta verdad acerca del liderazgo: no hace falta ser una persona carismática, efervescente y repleta de energía para ser líder. Lo que sí hace falta es carácter. La vida de Nehemías nos enseña 8 características de los grandes líderes. Estudia con detenimiento estas características. Revísalas continuamente. Interiorízalas en tu corazón y te convertirás en un líder más eficaz. Aprenderás a ser un líder al estilo de Nehemías. Compasión. Al escuchar esto, que los muros de Jerusalén estaban por el suelo y el fuego había consumido las puertas, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. A Nehemías le interesaba realmente la gente. De no haber sido así, ¿por qué un hombre que llevaba una vida muy buena se iba a entristecer tanto con el informe de que había unos muros derrumbados en una ciudad situada a miles de kilómetros de allí? A Nehemías le importaba. Porque era un hombre compasivo, cuando oyó decir lo dura que era la vida en Jerusalén con los muros en el suelo, sintió que tenía que hacer algo para ayudar. ¿Acaso no es cierto que cuando las cosas nos van bien, nos es fácil olvidar que la mayoría de los seres humanos del planeta están sufriendo? Cuando la vida es buena, es fácil olvidarse del hecho de que la mayor parte de la gente del mundo está pasando por algún tipo de dolor. La vida es dura, vivamos donde vivamos. Nehemías era un hombre compasivo. Sabía amar, y el amor es el fundamento del liderazgo cristiano. El amor es el fundamento del liderazgo cristiano. Mira su reacción ante las injusticias. La comida escaseaba, los hogares estaban hipotecados en exceso, los intereses y los impuestos eran increíblemente altos y la gente se veía obligada a vender a sus hijos como esclavos, simplemente para pagar sus deudas. Nehemías dijo: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. La ira ante el pecado es una reacción producto del amor. Necesitamos enojarnos ante el pecado. Necesitamos enojarnos cuando hay alguien que hiere a otro. Esto constituye una justa indignación. Es preocuparnos por lo mismo que le preocupa a Dios. El enojo de Nehemías es evidencia de su compasión por la gente. A la gente no le importa cuánto sabemos, mientras no sabe cuánto nos importa. En Nehemías 5:17-18. Leemos que él asumió personalmente el cuidado de 150 personas durante esos tiempos. Era un hombre compasivo. A la gente no le importa cuánto sabemos, mientras no sabe cuánto nos importa. En el liderazgo, la base de todo radica en el amor. ¿Amas a la gente? ¿Te preocupas por la gente? El liderazgo sin amor se vuelve simplemente una manipulación. Meditación. Los grandes líderes saben por instinto que tienen que equilibrar el uso de su tiempo. Necesitan pasar tiempo con la gente para guiarla, y necesitan pasar momentos a solas con Dios. El tiempo de meditación es crítico para la eficacia del líder. Nehemías era un hombre de oración. Aprende de su ejemplo. Tu vida privada de oración determina la eficacia de tu liderazgo público. Nehemías era hombre de oración y meditación. Oraba por todo,
por cada decisión que tenía que tomar, por cada crisis que tenía que enfrentar, por cada crítica que recibía. Su oración del capítulo 1 es una de las grandes oraciones de la Biblia. Te animo a que la estudies. El liderazgo sin amor se vuelve simplemente una manipulación. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Oraba de día y de noche. El tiempo de meditación es crítico para la eficacia del líder. Cuando hizo su cabalgata de medianoche por Jerusalén, se pasó 3 días en su habitación, saliendo solo de noche para inspeccionar los muros. ¿Qué estaba haciendo durante todo aquel tiempo? Estaba meditando, orando, inspeccionando y hablando con Dios. Revisaba una y otra vez en la mente los sucesos, sus planes y las soluciones que Dios le daba. Los grandes líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Nehemías sabía poner a funcionar el cerebro antes de poner su lengua en movimiento. Era un hombre de meditación. Esperaba a que Dios le diera la perspectiva correcta. Dios mío, ¿qué quieres que diga? ¿Alguna vez has hablado sin pensar? Como líder, tienes que aprender, tal como lo tuve que aprender yo, que es importante pensar antes de hablar. Los grandes líderes meditan. Nehemías dice, medité sobre lo que iba a decir. Los grandes líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Antes de dar mi mensaje de fin de semana, paso un promedio de 16 horas meditando en él. Leo, oro, repaso una y otra vez mis palabras. La meditación precede a la acción. Una vez hecha la meditación, la presentación resulta automática. La meditación la siembra en nuestra mente. Nehemías era un hombre compasivo y de meditación. Se preocupaba por la gente y oraba. Actitud positiva. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste. Nehemías tenía una actitud positiva. ¿Le gustaría seguir a un gruñón? Claro que no. A nadie le gusta. Todos preferimos seguir a un líder que tenga una actitud positiva. Al parecer, Nehemías era una persona positiva y de buen ánimo. Había estado sirviendo al rey Artajerjes toda su vida, y aquella era la primera vez que había llegado con el ceño fruncido y una actitud abatida. Siempre había mostrado buen ánimo y optimismo. No tenía el hábito de quejarse. Los líderes deben ser animadores, no desanimadores. La función del líder es levantar a la gente, no dejar que se caigan. Por eso el buen ánimo es una característica tan importante. Líder, tienes que esforzarte en esto. Sé que no es una noticia algo asombrosa, pero hay entre nosotros quienes no son personas de buen ánimo por naturaleza. Hay quienes se levantan por la mañana diciendo, Señor, buenos días. Y hay quienes se levantan diciendo, Señor, ya es de día. Aunque tú no seas por naturaleza una persona de buen ánimo, puedes esforzarte por llegar a serlo. Lo puedes desarrollar. Acostúmbrate a sonreír. Yo lo hago cada vez que me subo al auto para ir a los servicios de fin de semana de la iglesia. Y la verdad es que no tengo ganas de hacerlo, sobre todo los domingos por la mañana. Todavía estoy entumecido y medio despierto, pero comienzo por sonreír. Aunque no lo creas, puedes lograr tener una buena actitud a base de sonreír. Los médicos nos dicen que se produce un verdadero cambio bioquímico cuando comenzamos a sonreír, a causa de las hormonas que se producen en nuestro cuerpo. Cuando salgo del auto y me dirijo a la oficina, intencionalmente estoy adiestrado a hacer una pausa y empezar a sonreír. Me doy cuenta de que en la oficina cada cual lleva su propia carga, y muchos llevan una carga muy pesada. No es porque yo les dé exceso de trabajo, sino porque la vida no es fácil.
Como líder de ellos, es importante que no entre con una actitud tal que haga más pesada su carga. Así que sonrío, para mantenerlos de buen ánimo. Hasta lo hago cuando llego a casa por la noche. Cuando entro por la puerta, antes de girar la perilla, sonrío. Como líder de mi hogar, sé que mi familia no necesita los problemas con los que me tuve que enfrentar durante el día. ¿Cómo puedes ser tú un líder de buen ánimo cuando trabajas con la clase de gente con la que trabajas? ¿Cómo puedes ser un líder de buen ánimo cuando te sientes cansado y agotado? Nehemías 8:10 nos revela su secreto. Este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad depende de lo que suceda. El gozo es interno. A pesar de todos los enemigos que tenía, Nehemías se mantenía de buen ánimo porque tenía el gozo de Dios. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad depende de lo que suceda. El gozo es interno. No se basa en las circunstancias. Se puede tener gozo en medio de una tragedia. Se puede tener gozo, estando totalmente fatigado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo Nehemías. Si quieres ser un líder como Nehemías, sé compasivo, medita y goza de buen ánimo. Concentración. Nehemías siempre estaba concentrado en su meta. No dejaba que las cosas pequeñas lo distrajeran. En el capítulo 2, previó los problemas que le esperaban. Sabía que necesitaría madera, así que la pidió. Sabía que necesitaría protección en su viaje a Jerusalén, así que pidió por adelantado un salvoconducto. Necesitaría un lugar donde vivir, así que lo pidió por adelantado también. Está claro que lo tenía todo bien pensando antes de marcharse. Se había concentrado en lo que necesitaba tener. Los líderes siempre piensan en el futuro. Siempre van por delante de todos los demás. Eso es lo que los separa de los seguidores. Esa manera de pensar, anticipar los problemas y tener ya una solución para enfrentarlos, exige concentración. Es una de las características del liderazgo. Los líderes siempre piensan en el futuro. La resuelta capacidad de Nehemías para concentrarse es lo que lo ayudó a enfrentarse a las distracciones que le proporcionaban sus enemigos. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje, y otras tantas les respondí lo mismo. Él sabía lo que estaban tramando sus enemigos, y se negó a dejar que lo distrajeran. Esa es una de las características del liderazgo, la capacidad de enfocarse en lo que se necesita hacer, sin dejar que lo distraigan. Nehemías no permitió que nada retrasara la terminación del muro. Lo principal es que lo principal siga siendo lo principal. El principio de la concentración es este: lo principal es que lo principal siga siendo lo principal. Esa es otra característica del liderazgo. Pablo dijo: esto hago. No dijo: estas 40 cosas trato de hacer al mismo tiempo. La luz, cuando está enfocada, tiene un poder inmenso. Se convierte en láser. En cambio, la luz difusa no tiene poder alguno. Mientras más enfocada esté tu vida, más eficaz serás. Si tú no eres capaz de concentrarte por naturaleza, lo puedes aprender. Lo principal es negarte a dejar que te distraigan. Eso es lo que hizo Nehemías, y es una característica de los grandes líderes: la concentración, la capacidad para enfocarse en algo. Creatividad. Nehemías era creativo a la hora de resolver problemas. Hay gente que piensa que se nace creativo, y es cierto. Sin embargo, la creatividad es una habilidad que se puede aprender también. Si tú no te consideras una persona creativa, puedes desarrollar esa habilidad. Es simplemente una forma de pensar.
Hoy en día tenemos una gran cantidad de libros y recursos a nuestro alcance para enseñarnos a ser una persona más creativa. Edward de Bono, autor de New Thinking y Lateral Thinking, es el mejor autor en el tema de la creatividad. También grabó una serie llamada Six Thinking Hats, en la cual describe las 6 formas distintas del pensar humano. O bien, hay un par de libros excelentes, escritos por Roger Von Och, A Walk on the Side of the Hats y A Kick in the Seat of the Pants. Esta clase de recursos te pueden ayudar a aprender a pensar creativamente. Te ayudarán a darte cuenta de que a veces está bien salirse de las líneas cuando se colorea. Como líder, vas a tener que enfrentarte a nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos exigen nuevas soluciones cuando las mismas cosas de siempre no funcionan. Cuando los que se oponían desde el exterior a la reconstrucción de los muros dijeron, vamos a atacarlos mientras estén tratando de levantar los muros, Nehemías ideó una solución creativa. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Los dividió por familias y los puso frente a sus propias casas, para que edificaran la parte de los muros que estaba más cercana a ellas. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. A partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Cuando sus enemigos presentaron nuevos conflictos, Nehemías tomó un enfoque creativo para resolverlos. Él sabía que la gente trabajaría con mayor eficacia en sus grupos naturales, así que lo organizó de esa forma. Además, al trabajar como una unidad familiar, lo natural era que se apoyaran mutuamente. Nehemías estaba siendo creativo. La mitad de ellos edificaba los muros, mientras que la otra mitad hacía guardia con espadas y lanzas. Después se intercambiaban las responsabilidades. Nehemías buscaba soluciones creativas a todos sus problemas. Tú también puedes ser creativo a la hora de resolver problemas, si te decides a aprender a ser un líder como Nehemías. Valor. Cuando pensamos en todo lo que soportó Nehemías mientras perseguía sus metas, vemos en él a un hombre de valor. Dejó un trabajo seguro, tranquilo y bien pagado, en el momento más elevado de su carrera, para ir donde nunca había estado antes, y a hacer algo para lo cual no había sido adiestrado. Aquí tenemos a un mayordomo que dice, voy a un país extraño para supervisar un proyecto de construcción. No tenía preparación alguna para lo que fue a hacer. Aquella decisión exigió valor. La tomó porque creía que Dios lo había llamado a aquella tarea. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Os sentí mucho miedo y subrayélo, le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Él sabía que la petición que le hizo al rey podía significar una sentencia de muerte automática si el rey se la rechazaba. No es de extrañarse que estuviera asustado. Cuando el rey le preguntó por qué estaba triste, él confesó en su diario, sentí mucho miedo y le respondí. Valor es cuando solo tú y Dios saben que tienes miedo. El valor no es la ausencia de temor, sino el seguir adelante a pesar del temor. Cuando el enemigo vino y dijo que lo iba a atacar, Nehemías le dijo a su lector. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen, subráyelo, por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nehemías nunca había estado a la cabeza de un ejército en toda su vida. Nunca había peleado una sola batalla. Sin embargo, sí tenía el valor necesario para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera.
En el capítulo 5 se enfrentó a la corrupción política. Se enojó cuando llegó a su conocimiento la forma tan injusta en la que los ricos estaban tratando a los pobres. Entonces, se les enfrentó públicamente, después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes, es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos, y allí les recriminé, hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos, después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. O añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. O les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo, sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes, y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió, amén. Alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. El valor es característico en los grandes líderes, él estaba enojado. Los líderes necesitan tener el valor necesario para enfrentarse cuando vean cometer una injusticia. ¿Qué es el valor? En realidad, es un sinónimo de fe. Ser valiente significa estar dispuesto a correr un riesgo, dispuesto a dar un paso de fe. Eso es lo que hizo Nehemías. Si tú quieres caminar sobre el agua, necesitas bajarte de la barca. Tienes que arriesgarte, y algunas veces, eso significa que vas a tener que dar un primer paso de fe. El valor es característico en los grandes líderes. Conciencia limpia. Nehemías era un hombre íntegro. Sabía manejar muy bien el éxito. La mayoría de nosotros manejamos mejor los fracasos que los éxitos, así que podemos aprender mucho si estudiamos su ejemplo. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Nehemías había sido nombrado gobernador de aquella región por Artajerjes, el rey de Persia, el hombre más poderoso de sus tiempos. Eso lo convertía en el hombre más poderoso de toda Judea. Durante los 12 años que ocupó aquel cargo, habría podido hacer cuanto quisiera. Habría podido ser como muchos dictadores modernos y reunir una considerable fortuna personal. Él era el hombre más poderoso de aquellas tierras, no tenía que informar a nadie, ni tenía que rendir cuentas ante nadie. En cambio, decidió rechazar la tentación de las riquezas a favor de la compasión hacia el pueblo. Nehemías era un hombre íntegro. Porque se negó a beneficiarse de su posición, porque fue generoso con los pobres y ayudó a enderezar las injusticias, Nehemías era un hombre con la conciencia limpia. Cuando uno triunfa, hay 3 cosas que acompañan al triunfo: el poder, el prestigio y los privilegios. Y uno se siente tentado a abusar de las 3 cosas. Nehemías se resistió ante esas tentaciones, por reverencia hacia Dios. Era un líder con una conciencia limpia. Convicciones. Los grandes líderes tienen fuertes convicciones. Se puede discutir por opiniones, pero las convicciones son algo por lo que uno está dispuesto a morir. Nehemías era un hombre con convicciones. Creía que Dios lo había llamado a realizar aquel trabajo, y no había nada que lo pudiera detener. Nada de lo que intentaron sus enemigos pudo impedir que se levantaran aquellos muros. Probaron con las burlas, el desaliento, el temor, la discordia, las divisiones, las distracciones, la difamación e incluso la amenaza.
Sin embargo, nada pudo sacar a Nehemías de sus profundas convicciones. Él basaba sus convicciones en estas 4 cosas: 1. Un motivo impulsor; 2. Una perspectiva clara; 3. Una oración continua; y 4. Una intrépida perseverancia. Nehemías siguió adelante a pesar de todo. Aunque él y Pablo nunca se conocieron, ambos comprendían lo mismo: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Padre, el viaje ha sido emocionante mientras recorríamos con Nehemías la ruta del liderazgo. Él nos ha enseñado mucho acerca de este tema, unas lecciones que podemos aplicar a la práctica como líderes de nuestra iglesia, nuestro hogar o nuestro trabajo. Todos somos llamados a ser líderes en diferentes momentos. Te pedimos que podamos comprender que el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma, ni los estudios o los talentos, sino el carácter. ¿Quieres incorporar esas cualidades a nuestra vida? Te pido por todas las personas que lean este libro, para que les des oportunidades de fortalecer sus aspectos débiles y acercarse cada día más a lo que tú quieres que sean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 11. Lo que se necesita para ser un gran líder. Aplicando los propósitos de Dios. Comunión. Uno de los propósitos del cuerpo de Cristo es levantar a otros. ¿Hay alguien en tu grupo pequeño, en tu comunidad cristiana, que necesite una palabra de aliento? Si Dios te está revelando su nombre, ¿quién debe ofrecerse para dársela? ¿Podría ser que Dios te esté llamando? Discipulado. Aprendemos a ser como Jesús al pasar tiempo con Él. Eso es el discipulado, querer ser como Jesús. Él nos enseña a caminar y a obedecer. La habilidad de observar nos hace discípulos de Cristo. Nehemías sabía cómo concentrarse, porque él sabía observar. Él pasaba largas horas en oración buscando las respuestas correctas. ¿Qué características de Nehemías puedes aplicar para enfocarte mejor? Ministerio. Si Dios te ha llamado a ser líder, tu ministerio está con las personas que tú lideras. ¿Saben ellos que tú les amas? El liderazgo sin amor no es otra cosa que manipulación. El mundo está lleno de ejemplos de esta verdad. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar para mostrar tu amor por la gente? ¿Cuán deseoso estás de ser un líder como Nehemías? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5, 14. Evangelismo. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5, 14, así es como ganaremos a otros para el reino de Cristo. La luz focalizada tiene poder. La luz que se dispersa pierde poder. La luz difusa no tiene ningún poder. ¿Qué clase de luz eres tú? ¿Cómo puedes desarrollar tu habilidad para enfocar tu luz a quienes la necesiten? Adoración. Nehemías reconoció la importancia de identificar quién es Dios. Cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo su carácter. Una y otra vez vemos cómo Nehemías identifica a Dios como grandioso, maravilloso, poderoso y lleno de gracia. ¿Cómo se ve afectado tu liderazgo por la forma en que ves a Dios? ¿Qué puedes hacer en tus momentos de sosiego para mejorar tu relación con Dios? Él quiere desarrollar su carácter en ti. ¿Estás cooperando con Él para que eso suceda? Si quieres ser un líder usado por Dios, debes reflejar su carácter. Conócelo primero y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué será la próxima cosa que hagas como resultado del liderazgo? Escríbelo y ponle fecha. Pídele a un compañero que te apoye en tu compromiso inspeccionando el progreso de tu proyecto. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Mateo 24:35. Marcos 13:31. Lucas 21:33. Puntos de reflexión. ¿Cuál de las 8 cualidades para ser un buen líder es la más fuerte en ti? ¿Cuál es la más débil? Escríbela. ¿Cuán vulnerable eres en esa área de debilidad?
¿Cuál te gustaría desarrollar más? Reconoce la necesidad de identificar claramente algo en lo que vas a trabajar. ¿Qué harás esta semana para practicar esta cualidad? Piensa en un proyecto que a Dios le gustaría que hicieses. Recuerde las grandes lecciones de la vida de Nehemías, nunca te rindas. Tu carácter es lo que tendrás en la eternidad.